Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex y hoy quiero recomendarte 5 obras literarias que tratan el tema de la naturaleza. Comenzamos. La literatura siempre ha influido en la sociedad y en la cultura, y evidentemente esto está bastante relacionado con lo que es el contexto de cada literatura. Sea como sea, la literatura siempre es un diálogo abierto a concientizar y ser empático con diversos temas. Y en este sentido, no lo es menos con la literatura que trata temas medioambientales. En la actualidad, como bien sabes, tenemos diversas problemáticas en este sentido, particularmente con el calentamiento global, la deforestación y los recursos naturales que ya se encuentran al límite. Por eso, hablar de estos problemas desde la literatura se hace bastante relevante en nuestro mundo contemporáneo. En la actualidad, existe un campo de análisis de estas problemáticas desde la literatura y por supuesto una producción literaria que está bastante cercana a ella, y esto se conoce como ecoliteratura. La literatura llamada ecoliteratura aborda la relación del ser humano con su entorno y la relación entre lo humano y lo no humano. Una de las significancias de la ecoliteratura es que el ambiente o la naturaleza no sean meros escenarios o decorados de lo narrado, sino que la naturaleza se convierte en un protagonista, así como lo son los humanos y o los animales que habitan estas literaturas. Por ello, en este top 5 de obras literarias te recomiendo estas literaturas que abordan el tema de la naturaleza y el medio ambiente como personajes o bien como tema que puede ayudar a crear conciencia, respeto y empatía por el medio ambiente. Comenzamos. Número 5. La metamorfosis de las plantas de Goethe. Johann von Goethe fue un escritor alemán nacido en 1749 y que falleció en 1832. El novelista originario de la ciudad de Frankfurt, en lo que hoy es Alemania, fue parte de un movimiento conocido como el Romanticismo. El Romanticismo es una corriente literaria que rompía con el clasicismo y que tenía por mayor bien la libertad auténtica, como rasgo revolucionario absoluto. El romanticismo de Goethe entendía la naturaleza como parte del ser, que percibía el yo como una entidad autónoma. La obra más famosa de Goethe, seguramente la habrás escuchado, es Fausto, la cual trata de que el personaje principal, homónimo, está fatigado de la vida y está bastante decepcionado de la ciencia, lo cual le lleva a realizar un pacto con el diablo. Este le promete entregar su alma a cambio de ser eternamente joven. En Fausto leemos: quien aspira a reconocer y describir algo vivo, busca ante todo desentrañarle el espíritu. En su obra La metamorfosis de las plantas, Goethe plasma la minuciosa y sistemática sensibilidad de integrar la naturaleza con la perspectiva científica. La descripción de las plantas que hace es bastante simbólica, ya que cada objeto es producto de contemplación para comprender la profundidad y belleza de la vida vegetal. Incluso en esta obra, el autor afirma la suprasensorialidad de las plantas, lo cual implica que, al igual que ellas, todo ser es capaz de transformarse y desarrollarse a partir de lo que percibimos, pues así como las plantas se adaptan al medio, los seres sensibles somos producto del mismo. Número 4. Ser bosques de Jean-Baptiste Bidalou. Pocos son los datos que se tienen de este activista en pro de la naturaleza y los recursos naturales. En realidad, Jean-Baptiste es un seudónimo que adoptó el autor de Ser Bosques en homenaje a un hombre que en el siglo XVIII luchó contra la deforestación y acaparamiento de las tierras en la Francia del rey Carlos X.
El autor de este ensayo, en todo caso, es licenciado en filosofía y activista por el medio ambiente. Ha estado comprometido por la lucha y resistencia en contra de la tala industrial. El ensayo Ser Bosque tiene una propuesta muy interesante que recupera la problemática de cómo los seres humanos hemos adaptado el entorno a nuestras necesidades, destruyéndolo. En esta poderosa obra, el autor habla de los bosques como territorios de resistencia política y económica, pues considera que la tala de grandes extensiones de bosques y selvas implica una guerra en contra de los árboles, animales y comunidades humanas que lo habitan. Esta obra documenta la represión en contra de quienes se resisten y también denuncia el asesinato de activistas medioambientales en distintos lugares del mundo. Este ensayo tiene un objetivo claro: hacer que el lector comprenda que las batallas que se libran por la biodiversidad en la actualidad no solo son por recursos, sino por zonas culturales vivas, diversas y convergentes. La obra clama que hay bosque allí donde ya no se puede soportar la miseria existencial generalizada. Hay bosques allí donde somos ingobernables. Número 3. Cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Quiroga para los cuates, fue un escritor uruguayo nacido en 1878 y que, por voluntad propia, se quitó la vida lamentable y trágicamente en 1937. Su vida estuvo marcada por la tragedia, pues tanto familiares como amigos que le rodearon estuvieron siempre destinados a este fatal destino. En su faceta como escritor, Quiroga estableció una narrativa modernista bastante dinámica y, por supuesto, entretenida. Tiene un acusado estilo a la obra del británico Rudyard Kipling y a la obra, por supuesto, de Rubén Darío. Si te gusta la escritura creativa, te recomiendo que leas su Decálogo del Perfecto Cuentista, el cual podrás encontrar fácilmente en Internet. Si bien la obra de Quiroga suele tener escenas de violencia y de cierto terror psicológico, su obra, Cuentos de la Selva, fue escrito con el propósito de tener un público infantil. De hecho, dicho libro fue escrito pensado para sus propios hijos. La obra fue publicada en 1918 en Buenos Aires. En Cuentos de la Selva, el personaje principal es, por supuesto, la selva, el cual es un espacio que cobra vida a través del contraste con los ambientes urbanos. Los cuentos de Quiroga, aquí reunidos, no intentan suavizar la violencia incontenible de la naturaleza, sino que deja entrever la naturaleza humana, que en ocasiones encuentra alegría y felicidad, y a veces inquietud y violencia dentro de la selva y dentro de las emociones humanas. Cuentos de la Selva está conformado por 8 relatos breves, intensos y fascinantes, de los cuales te recomiendo La tortuga gigante, La abeja haragana y El loro pelado, aunque los 8 son excelentes. Número 2. Los árboles que nos quedan, de Ramón Andrés. El escritor navarro Ramón Andrés nació en 1955. Además de la escritura, ha cultivado la música y la actuación teatral. Ha sido escritor en numerosas revistas internacionales, además de editorialista en prestigiosos periódicos como El País, La Vanguardia y El Mundo, entre muchos más. Ha escrito obras sobre música, filosofía, arte y literatura. Sus poemarios más célebres son Siempre Génesis, de 2016, y el que nos ocupa el día de hoy, Los árboles que nos quedan, publicado en 2020. Los árboles que nos quedan reúne poemas que son profundos a la vez que desoladores sobre la existencia humana, la cual está relacionada, por supuesto, con la naturaleza. Los árboles, los paisajes, los animales se convierten en evocadores de sentimientos, ideas y memoria. Te leo uno de los poemas de esta antología.
Un poema sencillo, como el corazón de un perro. No me será dado. Nada es fácil. No lo es acercarte a un árbol viejo, entre la densa bruma, ver que es el padre que ya no te recuerda. Se ha ido igual que las ondas apaciguadas tras el salto de la trucha. Rezas, no rezas. No crees, no rezas. Rezar es no pedir, no juntar las manos. Desmigajar el pan para su boca enferma. Hesilla, cordón mal atado, hueso de flauta, rebaño polvoriento que baja hacia su mente. En estos lugares se aprende lo extraño. Ves la sombra del águila en el río y algo te dice que es la nave de los muertos que va a su desembocadura. Algo te dice que tú también estás ávido de no pesar, ávido de no tener lengua y, en cambio, de pronto, la espina en el pie te devuelve encindido a tu comienzo. El dolor. El camino siempre avisa y no lo que se acerca por él. Como seguramente habrás notado, la poesía de los árboles que nos quedan son desconsoladores, sobrios y sinceros, advirtiéndonos de que la naturaleza es la vida diciéndonos que todo es finito, etéreo y sonoro. Número 1. Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Por último, te quiero recomendar una novela del escritor cubano Alejo Carpentier, el cual nació en 1904 y falleció en 1980. Es famoso por haber acuñado el término real maravilloso en la introducción de su novela El reino de este mundo. El término antes mencionado hace referencia a cómo las culturas americanas, y muy particularmente la caribeña, hacen énfasis en la relación que existe entre la cultura y la naturaleza, como una realidad tangible en el orden imaginario de millones de personas. Su novela, Los Pasos Perdidos, es quizá de las más emblemáticas del autor, ya que su protagonista, quien, por cierto, no tiene nombre, o al menos no es mencionado en toda la novela, debe adentrarse en la selva para encontrar los sonidos musicales primigenios, los cuales se creen que radica en unos instrumentos indígenas en lo profundo de la selva. Conforme el personaje principal transita de la urbe a la selva, la naturaleza es la música, lo cual le va integrando, no sin hacer una crítica al mestizaje cultural que resulta de este viaje, que termina por ser bastante introspectivos. Y bien, ¿qué opinas de estas obras? ¿Has leído alguna de ellas? ¿Cuál recomendarías? Deja tu comentario u opinión ahí abajo, que me dará mucho gusto leerte. Gracias por escucharme y nos leemos en un próximo video. Hasta pronto.